Siempre un placer estar aquí en Amor y Verdad. Y nosotros ya podemos decir que cada vez que estamos aquí podemos de verdad sentir el amor. Entonces, gracias por vivir tu nombre. Entonces, no sé por qué, pero parece que cuando yo estoy aquí o cuando yo vengo, parece que no he estado aquí en años. Entonces, hermano, yo sé, tal vez solamente ha pasado tal vez 2 semanas, pero, ay, no estoy visto mucho tiempo, pero así es, pero yo soy así también con mis hijos, puedo hablar con ellos, pero nunca es suficiente. Y estar aquí a veces con los hermanos, a veces no que es suficiente. Entonces, muchísimas gracias por ese amor que hacia mí y también hacia mi esposa, y gracias por las oraciones. Obviamente ella se siente mucho mejor. Igual con ese virus, con todo lo que está pasando, yo sé que ha sido un poco difícil, pero gracias por las oraciones y gracias por todo. Gracias por pensar a nosotros. Bueno, esta mañana quisiera hablar sobre un tema que es realmente es creer. Realmente yo he titulado ¿Crees tú? ¿Crees tú? Y ese es algo que he estado pensando últimamente en el libro de Juan, capítulo 11. En Juan, capítulo 11, nosotros vemos una historia, como yo he estado, yo creo que la última vez que yo estuve aquí, yo dije que he estado pensando mucho en la fe. Este año ya quiero ser una persona de fe, necesito más fe en mi vida. Y más fe obviamente en Jesucristo. Entonces, volviendo a leer, y si no tiene una Biblia con letra roja en el Nuevo Testamento, es muy aconsejable tener una Biblia con letra roja. La letra roja significa que son las mismas palabras que dijo Jesucristo. Entonces es algo que a mí siempre me gusta, no sé, obviamente está en la letra roja para llamar la atención, que es obviamente lo que dijo Jesucristo. Lo que nosotros vamos a ver realmente ha sido de Jesucristo. Entonces yo también por el Nuevo Testamento, pensando en las letras rojas y pensando en las mismas palabras de Jesucristo. Y lo que dice Pablo que ya está extendiéndose, que cuenta todo como basura para conocer a Jesucristo. Y la verdad es que, y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, de tener todo por basura para conocer a Jesucristo. Y es interesante que cuando nosotros creemos que ya sabemos algo de la Biblia, realmente nosotros no sabemos. Y cuando yo me hago la pregunta, ¿quién es Jesucristo? La verdad es que tengo que decir, la verdad, no sé realmente quién ha sido Jesucristo. Los discípulos, aun cuando andaban con Jesucristo, ellos no sabían realmente quién era Jesucristo. Pablo también no sabía quién era Jesucristo. Aún después de morir los apóstoles, la iglesia tenía reuniones, concilios, con esa misma pregunta: ¿quién era Jesucristo? La cosa es que nosotros hoy en día también nos hacemos la misma pregunta: ¿quién ha sido ese Jesucristo? Aún después de saber la Biblia. Pero es interesante que nosotros no tenemos que entender a Jesucristo para creer en Él. Y eso es lo más importante. Y aquí en Juan capítulo 11, y comenzando aquí en versículo 25, tenemos una historia de Lázaro que se muere y sus hermanas están aquí. Jesucristo parece que se demora en llegar a la tumba, porque ya las hermanas habían mandado mensaje a Jesús diciendo: Jesús es nuestro hermano, ya está enfermo, pero si tú vienes, a lo mejor tú puedes sanarlo. Pero Jesucristo le dice aquí en versículo 25, le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Oremos. Dios, cuánto te damos muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder ver las palabras preciosas de esta Biblia. De tu palabra que significa para nosotros todo el mundo. Que nosotros, aquí nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Que a través de conocer la Biblia realmente podemos conocerte a ti. Y no son fábulas, no son solamente historias del pasado, sino esta Biblia puede cambiar vidas y ha cambiado vidas y va a seguir cambiando vidas. Dios, ahora ayúdanos a meditar, pensar, contemplar estas palabras. ¿Crees esto? Ayúdanos, Dios, a poder glorificarte a ti esta mañana. Y como siempre, sea una persona aquí que nunca haya aceptado a Jesucristo como Salvador, que hoy sea el día. Gracias, Dios, en nombre de Jesucristo, vamos. Amén. La verdad es que mirando este contexto o estos versículos de un contexto cristiano, podemos decir, es una pregunta, no quiero decir tonta, pero ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? La cosa es que cuando está hablando a la mujer, aquí una de las hermanas de Lázaro, de Marta aquí, y ella, Marta es una mujer que no tiene pelos en la lengua siempre dice lo que piensa. Y la cosa que ella como Pedro, el apóstol también, él siempre decía lo que pensaba y no tenía pelos en la lengua. Y a veces ya como que se metió en problema, pero igual decía exactamente lo que estaba en el cerebro. Y así era Marta. Y Marta tal vez una mujer muy impulsiva, pero la cosa que igual no es que ella era una mujer extraña, sino era una mujer muy querida de Jesucristo. Toda la familia, las hermanas, el hermano Lázaro, ellos eran parte de la familia de Jesucristo. Eran parte de los discípulos que muy cercanos a Jesucristo. Entonces Jesucristo realmente está haciendo una pregunta a esa mujer que ya cree en Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿pero crees en mí? Hay una razón, yo creo, por la cual Jesús hace esta pregunta. Porque yo creo, porque ya en el contexto, Lázaro ya estaba muerto. Lázaro ya se murió. Entonces, cuando yo me pongo a pensar o tal vez me pongo en la situación de Marta, puedo imaginar, Lázaro se enferma, el hombre de la casa. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a estar sacando el agua? ¿Quién va a hacer cosas en este lugar? ¿Quién va a hacer las compras? ¿O cómo voy a llegar a Supermaxi? Ya necesito chofer para llevarme a Supermaxi. Entonces, eso ha sido Lázaro. O a mi comisariato o lo que sea. Entonces, Marta, tal vez Marta, diciendo a María, bueno, nosotros ya tenemos que mandar algo a Jesucristo. Nosotros ya hemos estado donde Jesús ha hecho milagros y ha sanado a los enfermos. Y es su especialidad. Seguramente como nos ama a nosotros, ama a Lázaro, Él vendrá, pero enseguida, no importa lo que esté haciendo, Él ya vendrá así.
Entonces, manda mensaje a Jesucristo. Entonces, el mensaje llega a Jesucristo. Y diciendo, no diciendo Lázaro está enfermo, dice, el que amas está enfermo. Poniendo más énfasis en el hecho de que, bueno, recuerda, tú amas a este hombre. Tú tienes que rescatarlo. Entonces, a lo mejor Marta, sabiendo que aún después de haber llegado ese mensaje de Jesucristo, si él tuviera el deseo, en ese momento podría sanar a Lázaro. Solamente por pensarlo. Entonces, al día siguiente, después de mandar el mensaje, Marta se despierta. Lázaro todavía está enfermo. Bueno, me parece que no le había llegado el mensaje. Entonces está esperando, pero ya viene. Yo sé que ya vendrá, tal vez hoy vendrá, a lo mejor ya viene trotando un maratón. No sé si él viene como Usain Bolt, va a estar corriendo el hombre más veloz del mundo, o cómo va a llegar, pero yo sé que llega rapidito. Y no llega ese día. En la noche, orando, Dios, que venga Jesús pronto. Que venga Jesús pronto. Se despierta en la mañana. Lázaro todavía no solamente está enfermo, sino se puso peor. Ay, Dios, ya nosotros sabemos que nosotros como judíos somos tus hijos. Nosotros tenemos una relación contigo y tú no puedes desampararnos y tú tienes que levantar a Lázaro y manda a Jesucristo, manda a Jesucristo, manda a Jesucristo. Todo ese día esperando, no llega Jesucristo. Unos días pasan, se muere Lázaro. Y yo, tal vez en el lugar de Marta también pensaría. Y yo pensé que Jesús era nuestro amigo. Y ni llega. Tiene mucho tiempo para sanar a los extranjeros, a las personas que ni conocen a Jesucristo, que no aprecian a Jesucristo. No le han dado de comer, no le han dado nada, pero nosotros cada vez que viene aquí, nosotros tenemos un buffet, un buen arroz con menestra y todo lo que nosotros tenemos aquí, un buen ceviche de camarón y siempre está en nuestras casas y nos ama. Pero ¿dónde ha estado ese hombre? Ese hombre. Las mujeres famosas por decir, ese hombre. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde ha estado ese hombre? Durante todo el funeral, Marta pensando, personas aquí llorando, porque ya habían contratado personas para llorar. Son llorones profesionales. Yo conozco a algunas mujeres así. Entonces, Marta pensando, este hombre ni puede venir para consolarnos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada que ver con mi vida. Por fin, cuando ya es demasiado tarde, llega Jesucristo. Ya está ahí 4 días muerto. Ya han tenido funeral. Ya han pasado 4 días, Marta. Ay, ese hombre. Obviamente nosotros ya no podemos ver, pero la primera cosa que Marta dice a Jesucristo, Jesús, si tú hubieras estado aquí, eso no habría pasado. Lo cual significa que obviamente no ha estado aquí. No sabes cuántas veces me han preguntado en los últimos 2 años, si Dios estuviera aquí, si Dios realmente existiera, COVID
no habría pasado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios con todo ese sufrimiento? ¿Dónde está? Y yo creo que Marta llega a ese mismo punto en su vida donde ya comienza a no creer. Y Jesucristo le pregunta, ¿crees esto? Y a veces nosotros mismos podemos llegar a ese punto en nuestra vida al decir, ¿realmente existe? Algunas personas han dicho, bueno, la vida es difícil, hay problemas, hay dificultades, pero te cuento una cosa, es mucho más fácil creer en Jesucristo que no creer en Jesucristo. Es mucho más fácil en cuanto a tener algo que dijo un héroe mío cuando yo era joven, un hombre que se llama Bruce Lee. Él decía, no creía en Dios, no creía en nada. Porque los que creen en Dios, los que creen en la religión, para ellos es muleta nomás. Y no pueden solamente enfrentar la vida así, de frente. Y la verdad es que personas ven ese sufrimiento y ven todo lo que está pasando en la vida y toda la maldad, los ladrones y todo. Y nosotros estamos pensando, y la presión de la vida, nosotros vemos los ladrones alrededor, vemos esta guerra, vemos las drogas, vemos los problemas, el precio de todo va subiendo, combustible sube, precio de todo sube, precio de chocolate sube. ¿Dónde va a parar todo esto? Que va a llegar al punto donde todos vamos a tener que hacer nuestro propio chocolate. O amasar mucho. Pero la verdad es que pensamos en eso, nosotros vemos eso y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Hasta que personas ya se ponen a pensar, ya, como yo no veo la mano de Dios, a lo mejor no existe. Hasta que algunos pastores que conozco yo, un amigo, la esposa dijo, ya ha dejado el ministerio, no solamente ha dejado el ministerio, sino ha dejado de creer en Dios. Yo sé de uno, solamente porque yo vi un debate con él, que era pastor, pero un hombre de esos muy inteligentes, que decía que ya después entendió mejor que después de estudiar la Biblia, después de estudiar la ciencia, que a lo mejor Dios no existe. Esto no es algo nuevo. Estaba viendo algo que yo voy a contar, voy a compartir con ustedes una encuesta mundial. Porque normalmente cuando hacen encuestas o cuando los diferentes países y ellos mandan a ver cuántos habitantes tenemos y cuál es la religión de diferentes habitantes y se considera católico, protestante. Entonces, muchos de esos países con esas encuestas ya ellos reportan todo eso, informan al mundo. Entonces, uno puede ir y puede hacer un estudio. Y lo que ellos han encontrado es que la religión que está creciendo mucho más que cualquier otra religión en el mundo no es cristianismo, no es islam, no es budismo,
sino la religión que está creciendo más que cualquier otra religión en el mundo es no religión, ateísmo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo a través de esas encuestas que realmente hicieron hace como 2 o 3 años, que hasta que yo mismo también estaba sorprendido, que los 25 países con mayor índice de ateísmo. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta lista, hasta que yo estaba sorprendido. Que número 25, Islandia. Islandia realmente es realmente una isla, pero ellos dicen que el índice de ateísmo es de la población 54%. Son ateos. Entonces me sorprende que la mitad de una nación, ateos. ¿Cómo puede ser? Eso es solamente el número 25. Entonces ya, número 24, Francia. Pero yo me puse a pensar un momento, en Francia, yo sé que son, católicos. Yo sé que tiene esos templos muy grandes, esas iglesias muy grandes. Pero en Francia, lo que dicen de las iglesias que ya no usan esas iglesias para los cultos, sino más para eventos musicales, para la música. Es que 55% dice que son ateos. Número 23, Eslovenia, 59%. Austria, 59% ateos. Irlanda, 60% ateos. Y esto me sorprendió. Número 20, Israel, 60% ateos. Yo conozco a algunos judíos en los Estados Unidos y algunos que conozco, algunas estrellas que he escuchado, he visto entrevistas con esas personas. Ellos dicen la misma cosa. Dicen, sí, yo crecí judío, pero ya no creo en esas cosas. Ya no creo en esas cosas. Entonces, obviamente, 75% de los que no son ateos solamente son judíos. Solamente 75%. Pero, obviamente, 60% o 61% de Israel ya son ateos. Un país se llama Letonia, 62%. Ya ateos. Finlandia, número 18, 62% ateos. Canadá, 63% ateos. España, lo mismo de Francia, 63% ateos. Azerbaiyán, 64% ateos. Corea del Sur, 65%. Hong Kong, 66%. Alemania, 66%. Y Alemania, hace muchos años, en los 1850 hasta 1900, era realmente el superpoder religioso. No era Inglaterra, sino la mayoría de la teología moderna en ese entonces estaba saliendo de Alemania. Porque todos eran muy estudiosos y si uno quería realmente saber de teología, realmente tenía que ir a estudiar en Alemania, a estudiar teología. Porque eso, de hecho, hasta que mi hijo, para sacar su doctorado en teología, todavía tiene que aprender alemán. Porque de allí es donde salió la mayoría de la teología sistemática que nosotros tenemos hoy en día. Pero 66% ya ateos. Vietnam, que obviamente eso es entendible, 67%. Entonces, los 10 países con mayor índice de ateísmo: Dinamarca, 68%, Noruega, 70%, Australia, 70%, Estonia, 72%, Bélgica, 72%, Reino Unido, Inglaterra. El evangelio llegó de Israel y realmente cogió mucho impulso cuando llegó al Reino Unido, a Inglaterra.
Y de Inglaterra hasta acá y también hasta los Estados Unidos, porque obviamente yo también bueno, mis antepasados también eran de Inglaterra. Entonces, el evangelio llegó a Inglaterra y todos los grandes eran de Inglaterra. Hasta hoy en día, cuando un hombre entra a una iglesia y tiene acento de inglés, o sea, de Inglaterra, entonces personas como los gringos al menos ya inmediatamente los respetan, solamente porque ya tiene ese acento de inglés. Entonces ya, ok, de ahí es donde vino el evangelio, o sea, para nosotros los americanos y también llegó aquí. Pero Reino Unido, 72%. La República Checa, 75%. Suecia, 78%. Número 2, Japón, 81%. Número 1, la China, 91% ateos. Ahora, China, Japón, obviamente uno puede entender esos. Pero los demás son países europeos que han tenido el evangelio una vez, pero ya han desamparado. Entonces, ellos llegaron al punto donde ellos dijeron, ¿crees esto? Y ellos dijeron, no, no creo esto, no creo esto. Porque no han podido ver, no han podido presenciar, no han visto lo que Dios quería hacer y lo que estaba por hacer. Marta estaba desesperada porque quería ver a su hermano vivo y pensando que ya la muerte es el final, ya no hay más esperanza. Pero con Dios aún hay esperanza en la muerte. Y Él resucitó a Lázaro. En el libro de Jueces, capítulo 2, vamos al Antiguo Testamento un ratito. Israel pasaba por pruebas cuando estaba en Egipto, pero Dios se manifestó a ellos de una forma milagrosa. De el peste, todas las cosas que habían pasado a Israel y obviamente lo que Dios había mostrado a Israel cuando estaban en Egipto y durante los años que estaban ahí andando en el desierto, los 40 años, Dios los mantenía a vivo y después llegaron a la tierra prometida exactamente como Dios lo había prometido. No fue hasta poco antes o poco después de todas esas cosas, nosotros vemos en el libro de Jueces capítulo 2, comenzando con versículo 8. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras palabras, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, o sea, otros dioses. Entonces aquí tenemos los judíos que ya habían llegado a la tierra prometida, que Dios había prometido. Se murió Josué
Entonces, allí estaban los israelitas y ya estamos en nuestro territorio. Ya estamos aquí. Ya estamos haciendo la vida rutina de la vida diaria y nosotros ya estamos ganando el pan diario y nosotros estamos aquí. Pero yo no veo a Dios. Yo no veo la obra que está haciendo Dios. Yo no veo Dios obrando en mi vida ahorita. ¿Dónde está Dios? Si yo mismo estoy ya adelante, yo mismo, ni un paso atrás, ni para coger impulso. Y ya estoy aquí, yo estoy siguiendo adelante. Dios no me está ayudando. Es lo que ellos decían. Yo no creo. Y decían, yo no creo en Jehová. Yo no creo. Y es interesante que hasta hoy en día, los mismos judíos, los que son ateos y obviamente otros que tal vez creen, pero no practican. Muchos dicen, bueno, ¿sabe una cosa? Eso de ir a Egipto y salir de Egipto, pasar por ese desierto, andar por 40 años, ¿sabe lo que pasó? Hasta los científicos hoy en día dicen, eso nunca pasó. Nunca pasó esto. Nosotros no vemos evidencia de millones ni miles de judíos salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y uno puede olvidarse de cómo Dios ha obrado. Exactamente como Marta en nuestro texto, tal vez ella se olvidaba quién era o quién era Jesucristo. Y había quitado la vista de realmente quién era Jesucristo y lo que él podía hacer. Y hasta decir, yo no creo. Y eso realmente es la puerta a la salvación. No es el hacer. Muchas veces nosotros, bueno, ya lo que nosotros vemos aún en Mateo también, que Jesucristo dice que muchos me dirán en aquel día, pero no profetizamos y no hicimos milagros y todo eso es el hacer. Y Jesucristo va a decir, yo no lo conozco. Porque no se trata de el hacer, se trata de el creer. Que dice aún uno de los versículos más comunes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no todo aquel que hace, sino todo aquel que cree. Entonces Jesucristo hace la misma pregunta a nosotros esta mañana. ¿Crees esto? Aquí, en esos países, han dicho, yo no creo. Yo no creo. Entonces, ¿qué me dice a mí? Me dice a mí que debo creer. Me dice a mí como cristiano, como pastor, que no solamente debo creer, pero debo seguir orando. Y hasta personas están diciendo, bueno, me parece que es el fin del cristianismo. Y los científicos están aplaudiendo. Gracias a Dios. Muchas personas ateos están aplaudiendo. Bueno, gracias a Dios. Algunos de los Beatles están aplaudiendo. Hicieron una canción que, bueno, que ¿cómo sería el mundo sin religión? Eso es lo que quieren las personas. Porque dicen muchas personas, por la religión hay muchas guerras. Han habido muchas guerras. Y todavía hay muchas guerras por la religión. Y nosotros necesitamos sacar la religión. Es lo que están tratando de hacer en Europa. Están tratando de hacer en los Estados Unidos y en toda parte del mundo. Si nosotros predicamos la Biblia, nos van a meter preso. Porque la Biblia habla en contra de diferentes cosas. En contra, como homosexualismo, obviamente Dios ama y nosotros amamos a los homosexuales, no, amamos a los mentirosos, amamos a los pecadores, pero el pecado en sí es pecado. Pero lo que está tratando de hacer el mundo es que está diciendo, bueno, si tú predicas contra el pecado, a la cárcel. Pero la cosa es que como en Jueces no es el fin de Israel, yo creo que tampoco hemos visto el fin del cristianismo.
Lo que me dice a mí cuando yo veo esos países de ateos, obviamente debo ponerme a orar. Y debo decir, en vez de ponerme triste al ver esos países que son ateos, y aún en los Estados Unidos también 43% ateos. En vez de ponerme triste, debo decir, ¿sabe una cosa? Significa, no es que es obviamente una mala cosa, pero donde hay malo, hay algo bueno. Y la cosa que Dios significa que Dios está buscando a alguien. Cuando hay problemas, y nosotros vemos el libro se llama Jueces, que Dios está buscando un juez, alguien que Él pueda usar para levantar de nuevo, para usar, para decir, no, Dios sí existe. Pero está buscando a esa persona consagrada, esa persona sacrificada, esa persona ya totalmente sometida para poder manifestarse a través de él. Y yo quiero que sea una persona de esta iglesia, una persona consagrada, una persona dispuesta a decir, Dios, no me gusta esto, pero yo me consagro hoy, yo me sacrifico, yo me someto, yo hago lo que tú quieres de mí para poder mostrarle al mundo que tú sí existes. Dios no usa personas con talentos, porque tú puedes decir, no tengo talento. Yo tampoco. Habla con mi esposa, ella me ha escuchado cantar. Yo no tengo talento. Pero sí estoy dispuesto. Moisés no tenía talento. David realmente no tenía mucho talento. Otros en la Biblia no tenían talento. Pero nosotros vemos que Dios los usaba. Dios, úsame a mí. En vez de decir, yo no creo, debemos decir a Dios, úsame a mí. Oremos. Dios, cuánto te damos gracias por esta oportunidad de poder ver tu palabra. Y Dios, yo sé que aún como cristianos llegamos a este punto donde nosotros vemos tal vez la maldad, vemos las enfermedades, vemos las circunstancias. Y nosotros no queremos creer y tenemos que decir tal vez la misma cosa que dijo Marta. ¿Dónde has estado? Pero Dios, ayúdanos a saber que todo esto es parte de tu plan. Obviamente no es algo que tú causaste, es algo que nosotros causamos, pero algo que tú estás dejando que pase para tal vez ver nuestra reacción. Al ver si nosotros vamos a cruzar los brazos y decir, yo no creo, o si vamos a arrodillarnos y decir, Dios, yo sí creo. Úsame a mí para ayudar a otras personas a creer en ti. Gracias, Dios. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.